¿Alguna autoridad se ha percatado de los tapones que se forman en el Licey, en la misma entrada del aeropuerto? La Chiva, mejor conocida. Imagínense la gran cantidad de turistas que están llegando al país y que se topen con eso. Yo sé que está bien ahora, pero hicieron un trabajo. No me quedó bien esto, no, porque son esto. No, es que esto tiene que Esto da más bandazo que esto como si estuviera lleno hoy igualito. Pero está bien. Está bien, si eso es lo que había. Unos panchos más pegados. Pasando por Jumunucú, me pregunto cuántos dominicanos están trabajando la tierra. Esto fuera un famoso tema ahora que me están pidiendo crear un documento. Y yo estoy por aceptar ese reto. Voy a ver cómo está mi bolsillo. Y este pasa sobre el río Camú del Sur, no Camú del Norte que visitamos en Puerto Plata. Y este puente es interprovincial porque divide la provincia Duarte y la provincia Sánchez Ramírez. Y en Pimentel, provincia Duarte, nos topamos con un letrero que dice Maguá. ¿Se acuerdan de Cacicasco, historia dominicana? Y en Castillo, maravillosa entrada con los cacao, pero su carretera no está bachada. Y cuando usted entra al pueblo se siente como muy cargado, bastante publicidad por donde quiera, está difícil de grabar se pone. Esperemos que hagan un mejor trabajo lo de la alcaldía. Y por si no te has percatado, yo voy camino a Samaná. La gran mayoría dice que esta es la parte más corta para llegar a Samaná. Otros dicen que la diferencia es de 15 minutos. De Santiago, por si acaso, esa sería la más corta, pero usted tiene la opción ahí abajo de comentar sí o no. Y llegando a Sánchez, una tierra que se ve frondosa. Yo no veo mucho desmonte, o es porque voy en la carretera y no se ve. Aunque esta tierra parece que se está vendiendo mucho. A veces las apariencias se engañan, pero usted tiene este canal para que haga una denuncia en caso de que haga desmonte ilegal. En esta tierra se comenta que es donde termina la primera persona que se le revela a Trujillo. Y estaríamos hablando de Enrique Blanco. Cuenten en los comentarios si por aquí es o me estoy equivocando. Yo tengo buena información. Simplemente hay que comparar la que usted tiene con la que ya yo tengo. Mi primera impresión de Samaná, le digo que no ha sido lo mejor. Quizá es como yo soy dominicano y han vendido tan bien este pequeño pueblo costero, que yo estaba esperando una ciudad más bonita, pero entiendo que hay cosas que mejorar. Solamente imagine que de Nagua lo primero que usted ve es esto de Samaná. Entonces se pueden conectar mutuamente para que la persona vaya en su jet ski, vaya en su lancha. Yo sé que todo esto se está preparando para esto, y más los empresarios que están cogiendo para esta zona. Maravilloso, maravilloso. Andamos en eso, expandiendo el negocio. Luego se contará. Mientras tanto vamos a seguir disfrutando de lo hermoso que es Samaná. Mire todo esto, qué belleza. Por ahí le voy a dejar un poquito de video que se está grabando, promocionando esta zona de Samaná. No lo puedo mostrar por completo, pero le voy a dejar una imagen aquí y otra se la voy a dejar en la plataforma o en la página web, junto con las ubicaciones que estamos visitando. Mientras ahora nos cogían la noche, yo me preguntaba por qué un chimi es más barato en Sánchez que en Santiago de los Caballeros. Lo que sí encontramos es un alojamiento de 300 pesos la noche. Yo no sé qué usted espera por 300 pesos la noche, pero ahí están la toalla, el jabón y una sábana. Si seguimos vemos el baño y una pequeña ducha que el agua estaba riquísima. Así un poco de calor y la salitre no ayuda mucho, pero ahí yo me sentí como un rey. Para ahí no gasté mucho. Ahí usted ve un abanico que si se decocotaba puede que usted pasara mal la noche, pero no sucedió. Y un espejito por si usted se quiere ver en el espejo. Mire qué maravilla el otro día.
Y ¿cómo se llamará? ¿Por qué vienen y se le pegan a uno? Yo no entiendo. Ahora sí, comenzó el turisteo. Un contenido para todo público. De una vez nos vamos a dirigir hacia el muelle conocido como La Garita, o la playa de La Garita también le dice. La calle está totalmente asfaltada hasta el mismo tramo donde está el muelle. Usted se queda ahí y usted verá que está completita. A mí me gustó bastante y es bastante solitaria, o bueno, por lo menos en la mañana es bastante solitaria, porque usted verá. Yo digo en la mañana. Y en unos 5 minutos ya estamos en el muelle de La Garita. Buen día, gente. El muelle de La Garita, Samaná. Maravilla. Miren Medusa. ¡Qué maravilla! Esta playa está timbí de medusa. Los Haitises, eso. Se ve a lo lejos, esa montaña, sí, ahí, eso es los Haitises. Y así arrancamos el día de hoy con los Haitises a nuestra espada. Ese es un contenido que yo tengo que visitarlo, buscar los fondos, no sé. Ahora mismo no sería posible llegar para allá, pero paso a paso, paso a paso. Yo no conocía Samaná, ya hoy lo estoy conociendo. Para que usted vea, los dominicanos a veces toditos no conocemos el país entero. Y yo por primera vez estoy conociendo Samaná. Seguimos. Casi, por lo menos la gente de así, de otro lado, casi no la frecuenta. Pero es mejor, Randy, porque uno está solo, tranquilo. Aunque ahí dice que hay mucha gente. Vámonos por la orilla más, Lo que yo encontré este cocotero, que lo he visto en varias formas, en varios lugares, pero eso es típico, eso tiene su lógica porque la mata está así. Una es la brisa, el otro es la forma del cocotero que se dobla. Tiene muchas distintas explicaciones, que si me pongo a explicarle el video se hace mucho más largo. Pero yo me puse a intentar a sacar una foto de esa que se ve encima del cocotero. Si yo había seguido, pues lo logro. Eso es caballar, es simplemente detenerse ahí y tomarse tiempo para hacer esa imagen. Además yo estaba con los tenis y lo más recomendable es no usar tenis. Yo porque quería hacer esa toma así, y ya usted sabe, lo otro es yo cuento. No entiendo si es que soy dulce para los cachorros, pero donde yo estoy ahí aparece uno, se pega uno y comienza a levantarle la pata a uno, porque uno nada más le topa por la cabeza y comienzan ellos, se ponen como con esa alegría, algarabía, y se le acercan y no dejan a uno solo. Es una maravilla de la naturaleza. Quizá digo yo que soy dulce con los perros. No sé, eso tiene su lógica. A mí me gusta siempre toparle por la cabeza si se ven cariñosos. Si le veo la cara que están como por morder, que hacen un gruñido, les salgo corriendo yo a de lejos, pero pocas veces pasa eso. Ya lo otro ellos se acercan por gusto. O por comida también. Parece que había fiesta en Samaná. La gente se alborota. He visto más basura de ahí. Esperemos que los dueños, los conscientes, la limpian. Saben que hay personas muy asquerosas que hacen eso y tiran la basura. Están de zafa con aire. Seguimos. ¿Tiran basura o qué? Pues sí, la limpian, sí. Veo que la limpian la playa y la ponen ahí. Qué interesante, la limpian. Posiblemente la limpian la que están ahí detrás. Los montanés se disfrutan esta área de República Dominicana. Qué maravilla. No es muy poblado. Disculpa que lo diga. Cualquiera no lo saca a la luz, pero es que uno entiende que al tener artistas en sus tierras que vengan a disfrutar de ellas, entienden lo bendecidos que somos de contar con su visita. Bueno, viven aquí, definitivamente. No voy a decir dónde. Ya tengo bastante información y sé que viven aquí. Seguimos. La desembocadura donde vimos el lugar que dice el puente o la fuente. Así. Ahí mi compadre metido ahí. Y ya usted ve.
Y aquí usted está viendo ya el desastre, vea, compadre. Mucha basura. Mucha basura. Lo que vemos limpio en realidad no lo es, porque quizás lo están haciendo. Toda esa basura que se tira en los parques, perdón, toda la basura Una pregunta, esa basura, que sale y la... no es el mar que la trae. El océano trae parte, mire. Dicen que es gente que la tira aquí, pero yo estoy consciente de que el océano, a ver un río, hace también ese tipo de estrago. La ponen también en funda y los animales, los perros, esos perros que ustedes ven que me saltan arriba, yo no sé por qué, pero me saltan arriba esos perros. Tengo la dicha de que donde yo estoy parado viene un perro siempre. El perro viene a sobarme. Cuando yo le sobo la cabeza, comienza a juguetear. Comienza a ponerme los pies, brinca y salta. No sé, parece que soy dulce para los perros. Ay, 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 qué desastre de basura. Foam, plástico, todo tipo de plástico hay aquí. La garita. Es un lío. Eso no sale a la luz pública. Mire el desastre. Mira. ¿Qué fue, compadre? Dígale algo a esa gente que está tirando la basura, compadre. No, mire lo que yo quiero decir, señores. Escuchen esto. El señor que está hablando conmigo ahora mismo me estaba diciendo que es la gente que tira la basura. Pero yo no creo mucho esa versión y te voy a decir por qué. Porque la cantidad de basura que hay aquí es tan grande que no creo que la falta de conciencia de la gente sea tan grande. Es grande, pero no es tan grande como para tener un vertedero tan grande así como es aquí. A mí me da la impresión, es lo que yo entiendo, que es la misma corriente marina que lo trae, esa basura. Aunque si tú observas el mar, está totalmente limpio, ahí no hay un pote. Entonces, yo mismo no tengo la explicación de ese vertedero tan grande que hay por esta zona, por aquí. Esto tiene que es ser un lugar tan paradisíaco y tan hermoso como esa playa. el vertedero de la comunidad. Ya ustedes ven, señor. Ahí Rinconcito dijo sus palabras. Yo sé que la trae el océano y otra es la parte que es el vertedero de la comunidad que hay aquí. Es la realidad. Mire eso, intentos de relleno. Algunos propietarios, seguro haciendo la carretera, han intentado rellenar. Mire, eso no es posible. Directo para medio ambiente va esto. Prestarle Son más atención a eso. mangles lo que están. Una y 1500 veces más le voy a decir que si usted es dueño de algún terreno que tiene playa, mire, automáticamente usted está perdiendo 60 metros de playa, y si es dueño de río, automáticamente perderá 30 metros del río. Usted no quiere entenderlo o no quiere cumplirlo, por problemas suyos se puede encontrar con algunos inconvenientes. No es que usted no puede sacarle provecho, pero no puede privatizarlo. Debe dar un acceso a que la persona pasen a la playa. Escuche bien, 30 metros de río y 60 metros de playa. Ya usted, si quiere hacerlo bien, y le da los metros que son de recuperación del río. Seguimos. Para la fuente. Te baja por ahí mismo. Las escaleras están ahí esperando Está por usted. pegadito El letrero dice la fuente o puente La Fuente, y usted baja y ahí automáticamente se encuentra con esto. Mire, también hay basura, eso se llena de personas. También vamos a ver cómo es privatizada los lugares. Mire cómo hay esa situación. Tendrá su explicación. Llegamos muy temprano, pero por ahí aparecen fotos, seguro. Llegamos un poco muy temprano para entrar por ahí. Se pagan 100 pesos nada más. Pero al fin y al cabo, mire esto. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Totalmente transparente, wow. A ver, comenten los medioambientalistas, ¿qué te hace tan poderoso que tú puedes represar un río? Si es lo que pienso. También vemos que aquí hay una fuente. Esa es la otra parte que aún no habían abierto, pero se le preguntó. Había una persona
preguntamos si podíamos pasar para ver si nos dejaban hacer un par de tomas. Pero ya, ¿usted la vio? Ya eso es todo. También aquí está igualito, míralo ahí. Ahí está igualito. No, es que no me puedo ir, tengo que mojarlo, voy a mojar. No quería mojarlo, pero venga, vamos a ver cómo va todo. El peor error de mi vida, yo meter ese teléfono al agua. Ahora te muestro cómo quedó. Son vainas que a uno se le olvida y no debe de pasar. Usted se recuerda que mi teléfono antiguo es la misma marca, es el mismo dispositivo. Lo único que yo lo compré de segunda mano después que me robaron el mío. Y ahí está el problema. Parece que ya lo habían destapado. Y como son teléfonos de la manzana, esos teléfonos después que lo destapan no vuelven a hacer lo mismo, por más que usted diga. Y la pantalla quizá era de otro tipo. Y ya, eso me salió ahí casi por 4,000 pesos. Pero si su teléfono manzana es de fábrica, usted lo ha visto que yo lo he sumergido en los ríos más poderosos de República Dominicana. Si no me cree, busque el río Sonador. Y también la costa norte lo tiene todo. Yo sumergí ese teléfono. Y siguen en aumento los robos de teléfono en la República Dominicana. Y son fáciles de atrapar. Son simplemente que la policía se ponga de acuerdo y haga su trabajo. Seguimos. Aprovechando también para decirle que esto es una toma de agua. Y ahí seguro aprovecharon para hacer esa represa que usted ve ahí. ¿Ven lo transparente que es el agua? Bastante transparente. Y ya usted ve. Usted sube por esta escalerita y usted verá. Vamos a salir directamente a la fuente ya. Al puentecito. Dice el letrero La Fuente. Ese. Si usted viene de Samaná o viene de otra parte, usted verá el letrerito ahora. Dice La Fuente y usted entra y paga 100 pesos. Nosotros no lo pagamos. Todavía no ha abierto. Mira, y ahí se. Bueno, seguimos. Dejando historias atrás y caminos, charcos, ríos, nos vamos a regresar a Sánchez, a su muelle, ya que este fue uno de los muelles más importantes de la República Dominicana en el siglo pasado. Vamos para que usted vea qué hermosura queda aún. Usted va a caminar unos 100 metros y ahí vea. Esos son los rieles del tren que pasaba por Santiago, Puerto Plata, toda esta zona. Mire aquí. ¡Wow! Dios mío. De hecho, el de Puerto Plata era uno, el de Santiago era otro, y el que llegaba aquí era otro. Pero eso son una larga historia que la vamos a ir viendo mientras estamos recorriendo todo el país. Con eso demostramos la buena economía y estabilidad económica que tenía la República Dominicana en esos tiempos. Esa misma economía que ahora se está viendo, esa de economía, el turismo, otras entradas que tiene el país, también estaba en esos tiempos. Estamos hablando de 100 años atrás. ¿Sabe qué es lo interesante, lo más interesante? Que usted puede hablar con cualquier persona de otra parte del mundo. Los míos están ahora mismo en Estados Unidos. Y yo me conecto aquí y comienzo a hablar con ellos. Todo una maravilla. Usted puede venir por aquí. Eso es una compañía que ya conocemos. Que tiene toda la costa, como quien dice, con señal. Que usted puede venir y hacer una videollamada. Hacer una clase en directo desde aquí. Pero todo una maravilla. Eso es. Este país va para arriba, gracias a Dios. Y gracias a los políticos, que yo sé que le doy durísimo cada rato. Pero que hay que en las sombras hay quien trabaja y en la claridad. Pero estamos avanzando, gracias a Dios. Que viva la República Dominicana. Entonces, cuando los barcos grandes vienen, ¿hacia dónde traen a la persona? Si ha venido, tengo que verificar todo eso. Todo se lo voy diciendo según le voy presentando imágenes. Porque qué hay en la comunidad que se le pueda mostrar a ellos. Todo eso, para poder traer uno de los barcos gigantes a esta área. Yo no, miren los faxis que fue a acceder aquí en el de Sánchez. Como que fue tan tranquilito. En el de Puerto Plata para uno acceder todo es una burocracia.
Y eso, que eso se construya con mi dinero. Vean la cosa del destino, con mi dinero, con su dinero que está mirando este video, con el dinero de que está fuera del país. Con todo eso se hace. Entonces mire cómo podemos caminar aquí en Sánchez. Tan tranquilo. Y estamos en el muelle, lo mismo que aquí. Usted entra. Lo de Puerto Plata es como un poquito menos accesible. Pero eso quizás es porque uno no pregunta. Yo no he preguntado, yo no me he acercado. Yo no le puedo, entonces le estaría diciendo mentira. Porque es lo que me dicen. Yo no me he acercado. Pero no es que no quiera. No he tenido la oportunidad. Sánchez es toda una joya en historia. Imagínense, son tierras de pirata que luego se van a Puerto Rico. Lamentablemente no es una de las playas más hermosas porque le desemboca uno de los ríos más poderosos de República Dominicana, y mire cómo se encuentra actualmente. La iglesia en remodelación, en fin, hay que darse una segunda vuelta por Sánchez. Demasiada historia para solamente 20 minutos. Usted se imagina, y todo lo que falta por aprender de Sánchez. Mire con lo que nos topamos en Villarriba. La gente no usa los parques en Villarriba porque imagínense, tiene que sentarse la gente en Villarriba. Porque no hay una matica. Ya usted sabe.